Qué alegría, ¿verdad? Cantarle al Señor. Y mire, le decía a Leo, cantarle los salmos, aprendiéndose los salmos, no hay nada mejor que eso, hermanos. Cantar con la misma palabra de Dios. Eso es fantástico. Y es un ejercicio que deberíamos de hacer un poco más seguido, porque nos ayudaría mucho a poder alabar al Señor cuando estamos pasando por momentos complicados. De eso vamos a hablar esta noche. Quisiera que me acompañaran a una palabra de oración para que el Señor nos dirija y para que podamos hablar las cosas que sean de edificación para su iglesia. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra otra vez, Señor, para ser edificados con ella. Háblanos al corazón, Señor, consuélanos, exhórtanos, anímanos, Señor, para que podamos encontrar las respuestas que nuestras almas, nuestras vidas tanto anhelan solamente en ti. Te pedimos tu bendición y que nos dirijas por medio del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿qué tema los que estamos tocando? Particularmente el tema del domingo es un tema que nos impacta muy particularmente. Ustedes saben, allá por el 2019, en enero, me diagnosticaron el Parkinson. Y ya casi 7 años después de eso, me dice, la última vez que fuimos con Irene a pasar consulta, me dijo el doctor, después de 5 años, normalmente la luna de miel se acaba, me dice. Y eso quiere decir que el Parkinson debió haber avanzado muchísimo más. Pero la verdad, yo esperaba que te trajeran en silla de ruedas, me dijo. Pero mire cómo estoy. Y le cuento eso como un testimonio. Hoy no es el día del testimonio va a ser el domingo. Porque realmente es algo que uno debe de testificar, hermanos, de lo que Dios hace por nuestras vidas. Solo una cosa le voy a decir. Me dijo el doctor Luis González, yo no sé, Orlando, por qué el Dios en el que creemos no te sana. Pero una cosa sí sé. Es el mismo que ha impedido que tu enfermedad avance. Y después de tantos años, las enfermedades neurodegenerativas se llaman así porque van deteriorando al ser humano. En mi caso, hermanos, para la gloria de Dios, la enfermedad retrocedió 3 años. Porque somos bien llenos de fe, hermanos. No, hermanos. Simple y sencillamente es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y cuando veía el tema con el que íbamos a compartir esta noche, yo siempre digo que el Señor tiene gracia. Y cuando usa a Germán para dar los temas, sí que creo que está pensando de verdad, este tema es para Orlando. Porque no es fácil hablar cuando uno está pasando por situaciones complicadas. Ciertamente, hermanos, el número de enfermedades que hay en nuestro planeta, hospitales, clínicas, todas las cosas que usted encuentra, solo nos recuerdan que estamos en una situación de aflicción. Por enfermedad física, sí, pero no solamente enfermedades físicas, también hay enfermedades del alma. Y tarde o temprano las vamos a tener que enfrentar. Esa es una realidad. Estaba
investigando, ustedes saben que a mí me gustan mucho las estadísticas, el año pasado publicaron el nivel de ingresos que habían tenido los laboratorios, los principales 20 laboratorios a nivel mundial. Ninguno de los que está acá en esta lista se incluyen los de la India, por ejemplo, que son multimillonarios. Aquí están casi solo de Estados Unidos y muy pocos de Europa. Hay uno que otro de Israel también, o de Japón. Pero en total, los primeros 20 laboratorios facturaron más de 800,000 millones de dólares en medicinas. Este se volvió un negocio, un gran negocio. Y francamente, cuando uno ve eso, uno se pregunta, ¿y cómo podría yo sostener una enfermedad como el Parkinson? Cuando salí del banco, perdí el seguro médico y en el seguro médico, inconscientemente yo había puesto las esperanzas. Y tenía derecho a la renovación de la póliza. De $200 que pagaba por la prima, cuando salí del banco me dijeron que aumentaba a $10,000 y que iba a ser en incremento todos los meses. Entonces, ¿qué es lo que le tocaba a Orlando, hermanos? Aprender a orar, a depender del Señor. Es la única vez que he sentido ira, hermanos. Enojo, un profundo enojo contra la persona que me había despedido del banco. Ese día me enojé hasta con el médico. Me enojé con todos. Pero como ustedes saben que yo soy bien llorón, en la madrugada estaba pidiéndole perdón al Señor. Y le dije estas palabras. Tú sabes que yo no soy un hombre de fe. Tú sabes que tiendo a racionalizar todo. Que me gusta tener el control. Pero esta enfermedad me demuestra que no lo tengo. Solo te pido que me ayudes a tener fe. Decido creer en ti, Señor. No voy a confiar ni en los seguros médicos, ni en las medicinas, ni en los médicos. Aunque voy a hacer todo lo que ellos me digan que haga, pero no voy a confiar en ellos. Decido confiar en ti. Ayúdame. Y hermanos, esa fue la llave para sentir nuevamente el gozo. Tenía miedo terrible. ¿Sabe una de las cosas que más me daba miedo? Que uno de los síntomas del Parkinson era que a uno se le olvidan las cosas, pierde la memoria. Y mire que después de casi 7 años es cuando más recuerdo las cosas. Recuerdo hasta los versículos más raros que uno pudiera recordar. Y estos minutos los he querido tomar solamente para dar testimonio de que esto funciona, hermanos. Ojalá que el Señor nos hable. Resulta que el tema que vamos a compartir ahora habla acerca de cómo, dice, practicar la oración para sanidad en familia. Y yo le había agregado, y me doy cuenta que se lo quitó Jonathan, cómo aprender con los trabalenguas que Dios nos da. Y vamos a ver un poquito acerca de esto. La verdad es que cuando uno se siente que le dan un diagnóstico de una enfermedad, uno se confunde, hermanos. Uno se siente raro. Es como que le pusieran fecha de caducidad.
como que le pusieran corte aquí. Y uno no haya qué decir. Hay terror. No sabe uno ni cómo orar. No sabe uno qué expresar, qué decir. Es como que la lengua se le trabara. No sabe cómo expresarse. Y la Biblia me encantó que nos enseña, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia que estaba en Roma, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos. A veces no sabemos ni cómo pedir, hermanos. A veces quizás nos equivocamos en lo que estamos pidiendo. Pero el apóstol dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y lo que el Espíritu Santo hace, hermanos, es poner correctamente delante de Dios lo que nosotros sentimos en el corazón, pero que no podemos expresar. Y eso me lleva a pensar que a veces hemos olvidado algunos principios que son importantes en nuestra vida. Busque por favor el pasaje en Santiago capítulo 5 y vamos a leer unos versículos partiendo del versículo 13. Porque si usted no ha pasado por un problema o por una situación difícil, bendito sea Dios. Pero esto le va a servir para prepararse, porque va a pasar. Esa es la realidad. Directa o indirectamente, vamos a pasar por situaciones complicadas. Y usted tiene que estar preparado. Aquí quiero entrar con dos definiciones de una misma situación. Estaba buscando en el diccionario qué es un trabalenguas, hermanos. Es una palabra o locución difícil de pronunciar, en especial cuando sirve de juego para que alguien se equivoque. ¿Quiénes son expertos en trabalenguas acá? No me digan quién. ¿O se acuerdan de alguno? Ahí está. Te desnarizonaré, decían algunos, ¿verdad? Están repasando. Pero fíjense que los trabalenguas no necesariamente son malos. La misma definición que encontré dice, son llamados también destrabalenguas, porque son útiles para adquirir la rapidez en el habla, para hablar con precisión sin equivocarse. O sea que alguien lo puede ver como algo negativo. No puedo. Pero también sirven para destrabar la lengua. Y este pasaje que vamos a leer, hermanos, es para mí un trabalenguas, porque el propósito es repetir una frase o una palabra varias veces, con un propósito, destrabar nuestra lengua espiritual. Vamos a leer la primera parte, Santiago capítulo 5, verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Qué palabra es la que más le resuena en estos 6 versículos que hemos leído, hermanos?
Por eso digo yo que este es como un trabalenguas. Dale. Cuente las veces que se menciona la palabra oración o orar. En esta sección son 6 versículos. Se repite 7 veces. Las 7 veces son importantes para nosotros, porque nos van a dar el antídoto para la enfermedad, hermanos. No le estoy diciendo que le van a dar la sanidad, pero le van a dar el antídoto para los efectos que produce la enfermedad en nosotros. Hay que reconocer una cosa, veamos un poquito el contexto. Santiago se supone que fue la primera carta que fue escrita en el Nuevo Testamento, ahí por el año 49 ya de nuestra era. Se supone que fue escrita en la época en que el apóstol Pablo, todavía Saulo, había recién muerto Esteban y se desata una gran persecución por todo Jerusalén. Y todas aquellas personas que habían creído salen esparcidos. Tanto es así que en el capítulo 1 de Santiago, él se dirige a las 12 tribus de la dispersión. Y en el verso 2 habla acerca de que uno debe de soportar con paciencia las pruebas que estaban pasando ellos. Pruebas relacionadas con el sufrimiento, no exclusivamente de enfermedades. Era un sufrimiento en general. Toca algunos temas importantes en el capítulo 2, 3, 4 y en el 5 vuelve a retomar el tema de la injusticia. El tema de cómo había sido las personas eran dañadas y lastimadas. Algunos eran hasta asesinados. Y eso provocaba tremendo dolor en los cristianos, hermano. Era una situación difícil que para nosotros se vuelve compleja porque no la vivimos. Nosotros creemos que nuestro único problema que nos da dificultad y aflicción tiene que ver con la sanidad de una enfermedad física. Y Santiago nos va a revelar en estos versículos que nuestros problemas van más allá de una enfermedad. Es más allá del Parkinson, hermanos. Porque uno puede vivir sin tener Parkinson y vivir miserable. Y puede tener Parkinson y vivir un día a la vez, hermanos. Y yo le digo que si usted me pregunta que cómo me siento hoy me siento excelente. Y me siento bien. Mañana no sé qué va a dar el día de mañana, hermanos. Basta cada día su propio afán. ¿Usted cree que Germán anda pensando que tal vez hoy me encuentren dormido en el escritorio? Tal vez lo pueden encontrar dormido, pero no es porque se va a ir. No, pues sí, lo pueden encontrar dormido. Normalmente se puede dormir. No me ayude, va. Sí. No, pues sí, usted puede creer que hoy es el día, hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Hay que aprender a vivir cada día. Estos hermanos estaban pasando momentos difíciles. Entonces Santiago les habla a aquellos que están a punto de derrumbarse espiritualmente, aquellos que estaban flaqueando, aquellos que la presión del momento los tenía doblegados, aquellos que tenían un problema más grande que una enfermedad física, y es la enfermedad espiritual del desánimo. Cuando oigo mensajes como el que predicó hace un par de semanas Gustavo o el domingo Germán, créame que a mí me dan ganas de verdad de decir yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Si tuviera la oportunidad de levantarme lo haría, hermanos, porque me emociona, toca las fibras del corazón. ¿Cómo es posible que los demás no sintamos eso? ¿Cómo es posible que estemos cantando alabaré con una cara tan seria? ¿Y sabe por qué?
porque hay desánimo. Y nos cuesta aceptar que tenemos un desánimo espiritual. Y el desánimo no es por capricho, es porque tenemos problemas y dificultades. El sistema nos ha absorbido y nos da problemas económicos, problemas en la familia, problemas con los hijos. Tenemos problemas hasta con situaciones que uno no se imagina. Le echan el carro encima. Un vecino le puede hacer cosas que a usted no le gustan y se amarga la vida. Y todo eso va llenando el corazón. Y pareciera que vivimos nuestro propio mundo. Y eso nos va agotando. Este pasaje es maravilloso porque la oración involucra a todos en la iglesia. En el verso 13 dice, haga oración. En el verso 14 y 15, los ancianos oren. Y en el verso 16, la iglesia ore. Todos tenemos el llamado a orar. Nadie se queda por fuera. Pero tenemos que saber cómo pedir. En este contexto, no es solamente orar por la enfermedad, hermanos. Es orar por la sanidad espiritual de nuestras vidas. Es saber orar por la fatiga espiritual que podemos llegar a tener. Es saber orar porque estamos agotados espiritualmente, porque podemos sentirnos con depresión espiritual. Vamos a ir al culto. Ay, no, hoy no tengo ganas. ¿Ganas? ¿Y es que acaso hace falta tener ganas, hermanos, para ir al culto? Es que ella no quiere que vaya. O él no quiere que vayamos. Mejor quedémonos viendo algo en la tele. ¿Qué nos estamos perdiendo, hermanos? ¿Cuándo se nos cambió el tema de las prioridades? ¿Sabe que la apatía es de las cosas que más dañan? Hermanos, mañana hay un culto especial. Traiga un invitado. Y ni nosotros venimos. Ni nosotros nos sentimos animados para venir a la reunión. No, es que yo a ese culto no voy. Tengo seleccionado a qué reuniones ir. Realmente, Santiago nos va a hablar, hermanos. Y vamos a ver, yo le he llamado características de una oración efectiva. Como el tiempo es corto, vamos a ir rápido. Pero esas características, yo quiero que usted las medite posteriormente en su casa. La primera característica de una oración para la sanidad que debemos de practicar, hermanos, es una oración constante y centrada en Dios. Leamos el verso 13 nuevamente. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago les escribe primero a los afligidos. ¿Afligidos de qué? ¿Está alguno afligido? ¿Afligido de qué? Pues el verso 1 al verso 12 habla acerca de las injusticias que estaban sufriendo, de la presión que estaban pasando los hermanos, de las aflicciones que tenían. Y eso provocaba aflicción, provocaba tristeza. Y Santiago dice, hay alguien que está siendo perseguido, tienen familiares encarcelados. El mensaje es, hagan oración. Pero ¿qué realmente está diciendo? La idea es, permanezca en oración. La idea es, no dejen de orar. ¿Y por qué dice ese mensaje, Santiago? Porque hay una realidad, hermanos. La idea no es la constancia en la oración para doblarle el brazo a Dios. No se trata de eso. No se trata de convencer a Dios que yo necesito algo y Él me lo tiene que dar. No se trata de decirle, tú tienes que ser fiel a tus promesas. Se trata de que en la oración yo voy a encontrar, hermanos, el consuelo que yo necesito. Yo le voy a pedir a Dios que me consuele el corazón. No es que el Señor me sane,
que yo se lo puedo pedir. Pero Dios le dijo al pueblo de Israel, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque para mí fuiste valioso. Nunca le negó que iban a pasar por las aguas ni por el fuego, hermanos. Pero Él les prometió, yo voy a estar con ustedes. Y el apóstol Pablo dice, porque Él es el Dios de toda consolación. Nuestro anhelo es sacar de Él consuelo, hermanos. No es que Él haga lo que yo quiero, es que Él se manifieste a mí como lo que Él es. Un Dios que quiere mostrarme toda su misericordia y toda su bondad. Y esto comienza a manifestarse de una manera. El apóstol Pedro dijo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque una persona que está orando y que quiere el consuelo de Dios, cuando recibe el consuelo de Dios, se va a manifestar porque le va a decir, toda mi ansiedad es tuya. Yo no la quiero seguir llevando. Hace años he contado esta historia. Con un misionero íbamos para Cabañas. Y resulta que en el camino encontramos a una hermanita que iba con un canasto. Y entonces le dijo él, súbase, le dijo, le vamos a dar ray. Y la hermana se sube al carro. Íbamos platicando y se le queda viendo él por el espejo y le dice, hermana, pero ¿por qué lleva en la cabeza el canasto? Es que le dijo, tengo miedo de ensuciarle el carro. Ponga el canasto en el carro, le dijo. Aproveche que puede descansar. ¿Sabe que nosotros, así es a veces como nos manifestamos? Este camino hacia la eternidad es un camino complicado. Cuando Israel salió de Egipto, iba para la tierra prometida, pero en medio tenía que pasar por el desierto. Y sabe una cosa, ellos se quejaron a la primera de cambio. Nosotros, hermanos, tenemos la opción de descansar en el Señor, de dejarle a Él todas nuestras responsabilidades y nuestras angustias con respecto a la enfermedad. Lo que yo no puedo hacer, hermanos, lo puede hacer Él. No se trata de ser irresponsable, se trata de aprender a confiar en lo que Él me está diciendo. Pero Él dice, tú tienes dos opciones. O vas por el camino creyendo que este viaje va a ser complicado y turbulento, o vas confiando. Cuando uno se sube a un avión, tiene dos opciones, hermano. O confía que el avión no se va a caer, o va en todo el viaje, suffocation, como dice Germán. Y si hay una media turbulencia, se aflige más. Puede dejar de comer, aunque ya no dan nada gratis, ¿verdad? Ni en Avianca. Decía, puede ser que ya no, puede ser que usted vaya afligido. Usted decide cómo quiere ir en este viaje. Pero el apóstol dice, cuando usted ora permanentemente y obtiene el consuelo de parte de Dios para su aflicción, cualquiera que ésta sea, ¿sabe qué va a pasar? Usted va a dejar su ansiedad en Él y va a dejar de estar pensando en su problema y va a comenzar a pensar en Dios. ¿Y sabe qué provoca pensar en Dios? Alabaré, 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 alabaré. Provoca alabarlo a Él, porque me doy cuenta quién es Él, porque me doy cuenta que Él tiene todo bajo control. Y aunque yo no tenga las respuestas, aunque yo no tenga la capacidad económica, ¿sabe una cosa? Él me ha dado todo y no me ha hecho falta ni una tan sola pastilla, hermanos. Es Él el que provee todo. ¿Cuál es su aflicción? Santiago dice, ¿usted está afligido? Comience a orar. Pero comience a orar centrándose en que usted lo que necesita de Dios no es lo que usted cree que necesita. Lo primero que necesita es ser consolado por Él.
es ser abrazado por Él. Es creer que Él le ama de verdad. Y cuando usted cree eso, hermanos, la ansiedad se le va a ir. No necesita ansiolíticos. Y cuando usted se siente libre de ese peso, va a querer cantar. Va a querer alabar al Señor. Yo le decía a Leo, hubiéramos cantado ese salmo que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Hermanos, cuando usted alaba al Señor con la palabra de Dios, se va a recordar de lo que Dios es por usted. ¿Cuándo fue la última vez que alabamos al Señor? Con esas ganas de expresar lo que uno siente. Yo siempre me fijo en los que están cantando enfrente a los hermanos de alabanza. Y aquí hay varios y no me van a dejar mentir. Me encanta ver cuando ellos sonríen. Cuando me hacen transmitir a mí que están alabando al Señor porque quieren alabarlo, no porque nos están ayudando a nosotros. Porque son motivados a adorar al Señor, porque ellos quieren alabar al Señor. Verso 14. Segunda característica. Este tipo de oración nos va a llevar a pedir ayuda, hermanos, y a pedir restauración espiritual. ¿Por qué? Vea lo que dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará. Estaba leyendo que esa palabra no tiene que ver con la salvación del alma, hermanos. Esa palabra tiene que ver con lo liberará o lo sanará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y esa palabra me llamó la atención. Como Gustavo nos ha estado enseñando, para que vea que hice la lección, quería entender qué es esto de levantar. Y me empecé a dar duro, hermanos. Y me llamó la atención que la palabra tiene un significado bien diferente al que nosotros estamos acostumbrados a leer. Habla de reunir todas las facultades que tenemos nosotros en nuestros sentidos. Habla de despertar el sueño. Habla acerca de quitarnos la inactividad. Y si hubiere cometido pecados, el Señor lo levantará. Y le serán perdonados, dice, sus pecados. Hasta ahí todavía el tema es un poco confuso. ¿De qué está hablando acá? La palabra enfermo, hermanos, se traduce 18 veces en el Nuevo Testamento como una enfermedad física. Pero 14 veces se traduce como una enfermedad emocional o espiritual. ¿Y sabe qué es lo primero que nosotros deberíamos de estar claros? Es qué tipo de enfermedad es el que tenemos. Los síntomas que tenemos son de una enfermedad física o es emocional o espiritual, hermanos. Y eso tiene mucho que ver, porque la mayor parte de las aflicciones que nunca se van a dar vienen provocadas por las enfermedades emocionales y espirituales. Casi nunca oramos por una enfermedad espiritual. Casi nunca oramos por una enfermedad emocional. Pero somos bien dados a pedir oración. Hermano, fíjese que me diagnosticaron esta enfermedad y oren por mí. En los boletines de oración, ¿ha visto usted alguna vez que alguien pone, hermano,
necesito sanidad espiritual. ¿Y sabe cuál es el problema de estar enfermo espiritualmente? Que más allá de lo que nosotros creemos, nos va debilitando poco a poco. Y eso va cayendo en un desánimo. Y primero comenzamos porque no nos dan ganas de venir al culto. Pero después no queremos orar. No queremos leer la Biblia. ¿Cuántos comenzamos emocionados en la lectura de la Biblia al inicio del año? Eso es como querer perder de peso, ¿verdad? ¿Por qué libro vamos? Ya dejamos. ¿Por qué? Porque esa enfermedad que está ahí interna nos está afectando. Y Santiago dice, ¿está alguno, dice en el verso 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Enfermo espiritualmente? ¿Está alguno? ¿Cuál es el mensaje? Llame a los ancianos de la iglesia. Y este es uno de los ministerios más hermosos, pero menos utilizado. ¿Sabe que no es exclusivo de nuestra iglesia? Creo que es menos de lo que uno creería. Pero en otros lugares sí yo puedo decir que a la gente no le gusta decirle a los ancianos que se siente enfermo. Porque tiene miedo que lo ocupen de ejemplo. Porque tiene miedo que lo juzguen. Porque tiene miedo o tiene pena. No le gusta decirle. No, es que me van a utilizar y me van a criticar. Y menos si son enfermedades espirituales, hermanos. No nos gusta. Pero Santiago dice, si usted se siente enfermo espiritual, busque a los ancianos. ¿Y sabe qué es el tema? Que los ancianos son aquellos hermanos que son fortaleza espiritual o deberían de ser la fortaleza espiritual en una iglesia. Son los ancianos y los pastores los que tienen esa fortaleza de ver a una persona que está por caer y poder decirle, yo te ayudo. Si no son ellos, ¿quiénes, hermanos? Son los ancianos los que tienen un acero espiritual diferente. Velad por vosotros, le dice el apóstol a los ancianos en Éfeso, y por el rebaño sobre el cual el Señor, el Espíritu Santo, os ha puesto. La iglesia que Él compró con su sangre. Es más allá de lo que nosotros nos imaginamos, queridos. Usted tiene que tener la confianza plena de llegar y decir, hermano, estoy débil, me siento mal, he perdido el deseo y la motivación de servir, no quiero seguir. Ese tipo de auxilios a veces son de los que menos se escuchan en la iglesia. Estando en esa situación, Santiago dice, vayan los ancianos y oren por él. El que está débil espiritualmente no necesita la ayuda de un psicólogo, hermanos. El que está débil espiritualmente necesita la ayuda de sus pastores y de sus ancianos. Tenemos que aprender a tener la plena confianza en ellos. Es un llamado a evaluar qué nos está pasando. Los hermanos ancianos no son cualquier cosa, hermanos. Son los que el Señor puso para cuidar nuestras almas. Eso dice la Biblia. Ellos tienen una gran responsabilidad y nosotros debemos de contribuir a que no hagan su trabajo quejándose. Eso dice la Escritura. Todos los que hemos sufrido derrotas, hermanos, necesitamos ser fortalecidos. Y los ancianos, era una costumbre que llegaban con un aceite medicinal, si se quiere,
Y la idea no era un acto público, era un acto privado. La idea era mostrarle bondad y amor a aquel que necesita ayuda. Y por medio de esa hora, de poderlo ungir, poderle dar un masaje, si se quiere, este hermano o hermana comenzaba a sentir algo en el corazón. Y es que tenía el deseo de confesar algo que lo había motivado a tener la debilidad espiritual. Porque la debilidad espiritual nos lleva a pecar, hermanos. La idea era confesar y decir al cuerpo pastoral: hermano, me siento mal porque hice esto. Dios le va a revelar cuál es la enfermedad espiritual que padece. Téngalo por seguro, si usted lo hace de corazón, Él está ávido de abrazar. Pero dice Santiago: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo va a levantar, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hay una tercera característica. La oración de sanidad, hermano, busca la comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo. Dice el siguiente versículo, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estaba buscando acerca de este tipo de oración, hermanos. Santiago ahora se dirige a toda la congregación. Primero le ha dicho a una persona individual: ¿está alguno afligido? Ore. Después le dice a los ancianos: vayan y oren por aquellos que están afligidos. Ustedes que se sienten mal, busquen a los ancianos. Pero ahora le dice a la iglesia: orad y confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. Y aquí hay algo que es importante, hermanos. Él se va a dirigir para que la iglesia reconozca qué cosas son las que ha hecho que han lastimado a sus hermanos. Esto no es fácil. Estamos hablando de obedecer al Señor. Es fácil que usted oiga, y yo lo he escuchado, hermanos, que uno diga: si cometí un error, pues lo siento, si cometí un error. Es fácil decir: hermanos, oren por mí porque yo no soy lo que el Señor quisiera que fuera. No soy buen cristiano. Cuando el apóstol dice: confesaos vuestras ofensas, este era un acto de decir audiblemente. Y el punto aquí no se trata de lastimar a nadie, hermanos. Pero se trata de que tengamos la capacidad de decir: hermanos, reconozco que yo he sido alguien que provoca divisiones en la iglesia. Eso no es fácil decirlo. Reconozco que tengo un corazón lleno de amargura contra tal hermano y te pido perdón. No se trata unilateral, hermanos, porque el que oye eso tiene la responsabilidad de parte de Dios de tener una respuesta de amor, una respuesta de oración, de intercesión, de tener no sabiduría humana ni chismorreo, no andar contando lo que este hermano lo que me hizo. No, se trata de buscar la unión en el cuerpo de Cristo, porque de esta manera, dijo el Señor, sabrán que ellos son mis discípulos cuando sean uno. Pero ¿qué pasa cuando yo siento algo contra algún hermano? O cuando estoy diciendo cosas que no debería. Santiago dice: ¿quieren ustedes salir de esa debilidad espiritual? Pues hombre, pongámonos a cuenta. Busque un testigo. 2 o 3 testigos, dijo el Señor. Llamen a los ancianos y expresen que el Señor los ha redarguido
de que están haciendo algo incorrecto. ¿Sabe qué es lo normalmente que es lo que uno hace? Ah, no, yo ahí mejor me voy. Porque no tenemos la capacidad de confesar lo que hemos hecho mal. Una cuarta característica, hermanos, es que buscamos que Dios sea glorificado. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Qué poderoso era Elías. No, hermanos. En su casa lo invito a que lea la historia en el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes. Entre una cosa y otra pasó algo importante. Elías dice, por la voluntad de Dios estoy acá y no va a haber lluvia. Y después dice que va a haber lluvia. ¿Qué pasó en medio? Se levanta y le dice fervientemente al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal, váyanse detrás de él. Pero dejen de estar pensando entre dos pensamientos. ¿Qué es el propósito de esta oración, hermanos? Es glorificar y darle el lugar que le corresponde al Señor. Jehová está en su templo. Alábale que Él vive, dice. ¿Sabe qué significa Jehová está en su templo? Está vivo, hermanos. Y ahora nosotros somos el templo del Señor. Dios está dentro. Santiago dice, cuando Elías oró, el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. ¿Queremos ver fruto en nuestras vidas, hermanos? Fruto espiritual. Tenemos que darle el lugar que le corresponde al Señor. No podemos jugar a ser cristianos. Si somos cristianos, sigamos al Señor como Él merece. Una quinta no está acá, pero hay dos y voy rápido. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Dice en el verso 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. ¿Por qué se afligió Epafrodito, hermanos? Él se afligió grandemente porque pensó, mis hermanos están preocupados por mí. Y yo no quiero que estén preocupados por mí. ¿Sabe cuando uno está enfermo, hermanos? Sea físico o espiritual o emocionalmente, quiere ser el centro de la película. Quiere que todo el mundo lo apapache. Quiere que todo el mundo lo consuele. ¿Y sabe qué dijo Epafrodito? No, yo no quiero ser egoísta. A mí me aflige que mis hermanos están preocupados por mí. Así que le dice a Pablo, Pablo, necesito ir a ver a mis hermanos. Quiero decirles que estoy bien, que no se preocupen. Algunos somos bien especialistas, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? Ay, hermano, viera cómo estoy mal. De verdad, hermano, sí, viera que todo me ha ido mal, hermano. Solo falta que diga que hasta el chucho lo quiere morder, va. Y hasta ponemos una cara toda así, angustiados, afligidos. Y no lo digo que estemos mal, hermano, que nos sintamos tristes. Pero no debemos de buscar ser el centro de la atención,
¿Sabe por qué? Porque yo le debo dejar todo a mi Señor y venir acá y tratar de animar a otros. Porque somos soldados que estamos en la milicia. Y si alguien está dañado, yo quiero levantarlo. No quiero que se preocupen por mí. Le decía a Germán, yo no estoy preocupado por el Parkinson, ¿te acordás? Pero tengo una sensación de urgencia, porque no sé cuánto tiempo el Señor me va a dejar acá. Yo no creo que me estoy muriendo mañana, hermanos. Pero no sé cuánto tiempo me queda y quiero aprovechar cada minuto para hacer la obra que Él tenía planeado para mí. Porque me doy cuenta que cada día que pasa es un día menos que tengo. Quiero ejercer los dones. ¿Cuáles son los dones? Para edificación de la iglesia. Quiero que usted sienta esa necesidad de querer servir al Señor. No sea apático. Epafrodito dijo, yo no quiero que estén afligidos por mí. Y había enfermado gravemente, hermanos. Y la última característica que le quiero dar es el segundo trabalenguas. ¿Se acuerda que le dije que habían 2 trabalenguas? Segunda de Corintios, capítulo 1. No sé si usted lo había visto. Yo le llamo trabalenguas. Segunda de Corintios, capítulo 1. Y dice así, desde el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 5 versículos, hermanos. ¿Cuántas veces se repite una palabra o su derivado? ¿Qué palabra es? Parece ser que Dios quiere dejarnos bien sembrados en el corazón y en la mente esa palabra. Orar y ser consolados. La característica que yo veo en este tipo de oración que busca la sanidad es que cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra mentalidad. Normalmente uno cuando oye malas noticias, ¿sabe qué es lo que hace? Es pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué, Señor? Y uno quisiera respuestas. Pablo dice que él aprendió 3 cosas, hermanos. En el verso 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pablo nos enseña que hay que cambiar el por qué para un para qué, para que podamos consolar a otros. Segundo, verso 9. Bueno, verso 8. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos.
¿Por qué nos pasan estas cosas? No, hermanos, ¿para qué? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros. Cuando las cosas nos superan, de vez en cuando es porque Dios nos pone un poste enfrente que nos obliga a ver hacia arriba. Y lo último, dice el apóstol en el verso 10, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, o sea, a la iglesia, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Sabe por qué Dios permite estas cosas? Para que su nombre sea glorificado en la iglesia. Por eso no debemos de quedarnos callados cuando recibimos algo por medio de la oración, hermano. Tenemos que divulgarlo y decirlo, para que así como yo le dije a mi hermano que ore por mí, que este hermano pueda elevar acciones de gracias y el nombre del Señor sea glorificado siempre. Solo Él merece nuestra adoración y nuestra gratitud. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con su palabra y que nos ayude a ser efectivos para recibir la sanidad que tanto necesitamos. Padre, te damos las gracias porque tu palabra es perfecta para nuestras vidas. Nosotros no tenemos nada bueno, Señor, no hay palabras buenas en nosotros, pero tu palabra dice que todo don perfecto viene de lo alto. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia, por tu gracia a favor de nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los ancianos, a los pastores. Prospera todos sus esfuerzos. Bendice a nuestra amada iglesia. Haz que pueda crecer para que hayan más hermanos que te glorifiquen junto a nosotros. Danos el ánimo y la sanidad espiritual. Si hay hermanos que están enfermos, sánalos, Padre. Sánalos físicamente. Sana sus dolencias, sus aflicciones. Que podamos cantarte con libertad. Desata nuestras lenguas, Señor. Que disfrutemos de tu consuelo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.